Bueno, muy buenos días a todos. Soy Juan Miguel Villapresidente de Colpensiones y les quiero explicar un poco a muchas personas que me preguntan a diario, ¿qué pasa cuando alguien llega a la edad de pensión? ¿Qué opciones tiene? Dependiendo en cuál régimen pensional está afiliado la persona en el momento de cumplir la edad de pensión. Acompáñenme al tablero y les voy a señalar ahí un poco ilustrativamente qué es lo que sucede para que tengan una idea brevemente de qué sucede cuando ocurre esto, el hito más importante de la vida laboral de una persona, la hora de retirarse laboralmente. Muchas gracias. Vamos. Bueno, estamos aquí en el tablero, este tablero cuadriculado. Me voy a poder ilustrar, por ejemplo, esta persona que puede ser el caso de un hombre que superó los 62 años o una mujer que superó los 57 años, que es la edad oficial y legal de pensión en nuestro país. Y la idea es pues contarles cuáles son las rutas que tiene, dependiendo del régimen pensional donde está, pero en ambos casos pues hay un rol de colpensiones. Y quiero comenzar por ese lado, por el parte de colpensiones en este extremo. ¿Qué pasa con las personas que llegan a la edad de pensión y están afiliadas a colpensiones? Lo más importante es conocer que es el otro ingrediente, aparte de la edad, y que son el número de semanas. Es decir, si tiene más de 1300 semanas o si tiene menos de 1300 semanas. Y muy importante conocer esta diferencia porque aquí vamos a determinar qué sucede con la persona. Y pues comencemos con la persona que tiene menos de 1300 semanas y que ya cumplió la edad de pensión en Colpensiones. Y que es este caso, un caso muy especial donde no todo está perdido para tener un ingreso pues, para el resto de la vida. Porque la persona, pues lo que no es aconsejable es que reclame lo que se llame la indemnización sustitutiva, que no es otra cosa que la devolución de las cotizaciones que hizo la persona durante toda su trayectoria laboral. Pues no queremos que esto suceda porque la persona pues va a quedar muy triste, es decir, va a quedar con una plata que se va a poder gastar en una semana, en un mes, tal vez en un año, pero que no va a ser para el resto de la vida un pago periódico garantizado por Colpensiones. Lo otro que sucede y que es muy importante que todos conozcamos es que, lo voy a poner otro color, lo voy a poner en rojo, que la persona tiene derecho a pasar las cotizaciones que no completaron las 1300 semanas a BEPS de Colpensiones. En BEPS de Colpensiones le va a dar un premio por hacer este cambio del 20% por pasar las semanas y con eso tener acceso a algo que se llama un ingreso vitalicio, que como su nombre lo dice, es para toda la vida. Y ese ingreso vitalicio, lo reitero, garantizado por Colpensiones. Si la persona va para la indemnización sustitutiva, pues no se lleva nada. No se lleva nada de premio, únicamente se lleva la devolución de las cotizaciones, pero si va a ver de Colpensiones, pues queda totalmente feliz en caso tal que no haya alcanzado el derecho a la pensión por el número de semanas. Según el número de semanas, voy a poner para acá abajo para darme más espacio para escribir. Si tiene más de 1300 semanas, pues existe pues una situación de la cual pues van a conocer quienes se pensionan, y es el cálculo de lo que se llama el ingreso base de liquidación, que puede ser lo que sea más alto entre lo que se conoce el ingreso base de cotización, el promedio de toda la vida laboral, o lo que sea más alto entre eso, el promedio entre los 10 últimos años. Lo que sea más alto. Y ese IBL o ese ingreso base de liquidación es la base de lo que va a determinar el valor de la pensión. Y es que el valor de la pensión, en caso que el IBL sea igual al salario mínimo, pues no habrá ninguna discusión, es el salario mínimo.
Pero si el IBL es superior al salario mínimo, pues se calcula una fórmula, voy a poner otra vez con rojo, que se llama la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo pues es el porcentaje del IBL que al final va a determinar o va a ser siendo la pensión de una persona. Entonces, por ejemplo, si el IBL es una cantidad determinada, digamos, 3 millones de pesos y la tasa de reemplazo es del 50%, entonces la pensión va a terminar siendo 1.500.000. Pero aquí hay una fórmula que lo determina y que es el 65.5, ahí comienza, tiene un factor que le quita un poco de la tasa de reemplazo a quienes tienen ingresos más altos, porque ese 65.5 se resta por 0.5 multiplicado por la razón que tiene el IBL entre el número de salarios o el salario mínimo mensual legal vigente para el momento de la liquidación de la pensión. Pero hay algo bastante importante también que tiene que ver con un premio que se le da a las personas que cotizan más de 1.300 semanas y que se le permite tener en cuenta hasta las 1.800. Las personas que tienen más de 1.800 semanas pues van a tener consideración sobre el IBL, pero no van a tener consideración sobre este premio, que es que las personas que tienen más de 1.300 semanas por cada 50 semanas adicionales, vamos a ponerlo bien, semanas, por cada 50 semanas adicionales le van a dar 1.5% más de tasa de reemplazo, y lo reitero, hasta llegar a las 1.800 semanas. Y así de sencillo pues se liquidan las pensiones para quien está en Colpensiones en este régimen de prima media. ¿Qué sucede para las personas que están en un fondo privado y que tienen que ver Colpensiones en, digamos, esa situación? Si está en un fondo privado, llámese Porvenir, Protección, Scandia o Colfondos, pues va a tener varias consideraciones, pero partiendo de una premisa. Y es que en el fondo privado lo que va a determinar el ingreso para la vejez de la persona es el ahorro. Entonces, hay varias circunstancias, pero quiero comenzar por el ahorro si no alcanza el ahorro para constituir una pensión. No alcanza el ahorro para constituir una pensión. Este ahorro puede variar, puede estar entre 230 a 300 millones de pesos, dependiendo de las circunstancias, si es hombre y mujer, dependiendo. Pero el que no tenga el ahorro suficiente, que no alcanza para una pensión, pues tiene varias situaciones. Y puedo comenzar por una, y es que si la persona es hombre o mujer a la edad de pensión o superada la edad de pensión, tiene más de 1.150 semanas, puede acceder a una pensión de un salario mínimo por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Es una opción que todos deben conocer. Pero si no alcanza y no tiene las 1.150 semanas, también tiene la opción, no importa que esté en el fondo privado, de irse a BEPS de Colpensiones. Va a tener el premio del 20% sobre ese ahorro y va a tener ese ingreso vitalicio garantizado por Colpensiones. No importa que esté en el fondo privado, y lo reitero, pero va a poder tener ese ingreso vitalicio. Pero vamos a suponer ahora que sí alcanza el ahorro. Sí alcanza. En caso que alcance el ahorro, pues la persona va a tener que decidir, o por lo menos le van a informar, que hay dos caminos principales. Hay una combinación de ellos, hay varios matices que hay, pero hay varios caminos que prácticamente se dividen en la forma como se va a pagar y a determinar la mesada. Uno es lo que se llama el retiro programado. Y lo otro que se llama la renta vitalicia.
Entonces, es muy importante saber que en el retiro programado es la propia AFP que le paga la pensión a la persona, y en el caso de una renta vitalicia es una compañía de seguros, una compañía aseguradora. Y resulta que, como estos son los dos principales y hay unas combinaciones entre ellos, pues las personas tienen también la posibilidad de escoger. En la actualidad, más o menos la proporción está en el que el 10% de las personas de pensión de vejez están en retiro programado y el 90% están en una renta vitalicia de pensión de vejez en los fondos privados. Pero ¿qué va a cambiar? Retiro, todo depende de las circunstancias de cada quien. Voy a coger otro color, pero vamos a suponer que este es el momento que la persona se pensiona. Es decir, que suponiendo la edad de pensión, los 57 mujeres, 62 hombres, pero va a haber una trayectoria, hasta que la persona fallece, tiene sus beneficiarios, pero vamos a suponer que puede ser cualquier persona, hasta el momento que llega lo que todos inevitablemente vamos a tener, que es que la persona fallece. Y acá pues la persona se pensiona. Entonces en el retiro programado es muy importante, pues no importa, o sea, en ambos casos hay una expectativa de vida. Una expectativa de vida que puede ser, dependiendo de las circunstancias, hay unas tablas de mortalidad, pues también supervisadas y todo. Pero es importante que si la persona llega a una circunstancia que en el retiro programado, vamos a poner aquí retiro programado, comienzan a pagar la pensión mesada tras mesada. En el retiro programado, vamos a suponer que la persona fallece antes de la expectativa de vida. Falleció en este punto. Entonces el saldo que está aquí, en esa cuenta, pues puede ir a los herederos. Sin embargo, la otra cosa que sucede es que si la persona en una renta vitalicia comienzan a pagarle su pensión con otro color y comienzan a pagarle mesada tras mesada en esa renta vitalicia, si la persona resulta que tenía una expectativa de vida de fallecer y no falleció, todas las mesadas adicionales en esta renta vitalicia, las mesadas renta vitalicia van a ser asumidas por la aseguradora directamente. Así que la persona tiene el aseguramiento de los riesgos de esta longevidad y también los riesgos financieros. Y son cosas que hay que entender porque en esencia lo que sucede en ambos casos es que el ahorro, esa bolsa de ahorro que la persona tuvo durante toda su vida laboral y los rendimientos que tuvo en un fondo privado se lo van a dividir entre el número de mesadas que tiene la expectativa de vida que va a vivir la persona. Así que esto es como resumidas cuentas lo que sucede cuando una persona llega a la edad de pensión y le alcanza en un fondo privado, en Colpensiones, en cualquiera de las circunstancias, pues para poder tener un beneficio vitalicio. En el caso de Colpensiones y en los fondos privados, si no tiene las 1.300 semanas o si no alcanzó el ahorro y no alcanzó tampoco las 1.150 semanas, la mejor opción es BEPS de Colpensiones. Y tenemos miles de testimonios, más de 30.000 personas que se han unido a esta alternativa, especialmente cuando no es posible acceder a una pensión. Así que esas son las dos diferencias. Espero que hayan disfrutado de esta explicación y gracias por también haberme prestado atención en este tablero. Así que, chao, chao.